La enterraron viva, por traer mala suerte al pueblo. Un apache místico apareció en su tumba y lo que pasó después desafía toda lógica. El último aliento de aire fresco que respiró Yaretsi, antes de que cerraran el ataúd de madera sobre su rostro, llevaba el aroma de las flores de mezquite que tanto amaba. Podía escuchar los sollozos de su hermana menor, mezclándose con los cánticos del padre Miguel, mientras la tierra comenzaba a caer sobre la tapa de madera con un sonido sordo y definitivo. Tenía apenas 21 años, estaba completamente consciente, y estaba siendo enterrada viva por los mismos vecinos que habían compartido su mesa durante toda su infancia. Su único crimen había sido nacer con un don que aterrorizaba a un pueblo entero. Podía predecir la muerte con una precisión que desafiaba toda explicación. Y lo que ninguno de los presentes en ese funeral falso podía imaginar era que, en exactamente 72 horas, un chamán apache aparecería en su tumba y desataría eventos que cambiarían para siempre las leyes de lo que creían posible. Era el 15 de marzo de 1882 en San Bartolo, un pequeño pueblo minero enclavado en las montañas de Chihuahua. La comunidad había prosperado durante una década, extrayendo plata de las minas cercanas, pero en los últimos 6 meses, una serie de tragedias inexplicables había sumido al pueblo en un terror supersticioso que bordeaba la histeria colectiva. Todo había comenzado con las visiones de Yaretsi. Desde los 5 años, Yaretsi había tenido sueños extraordinariamente vívidos que después se convertían en realidad con una precisión perturbadora. Al principio, las visiones eran sobre cosas menores. Una tormenta que llegaría en 3 días, el lugar exacto donde el gato perdido de los vecinos se había escondido, o cuándo regresaría su padre de sus viajes comerciales. Sus padres, don Salvador y doña Carmen, inicialmente habían tratado estos episodios como travesuras infantiles o coincidencias curiosas, pero cuando Yaretsi cumplió 8 años, sus visiones tomaron un giro mucho más oscuro. Una mañana despertó gritando: «El señor Rodríguez se va a caer del caballo y se va a romper el cuello. Veo sangre en las rocas del arroyo». 3 días después, don Tomás Rodríguez, el comerciante más próspero del pueblo, murió exactamente como Yaretsi había descrito. Cayó de su caballo mientras cruzaba el arroyo, se golpeó la cabeza contra las rocas y murió instantáneamente por una fractura en el cuello. Los padres de Yaretsi estaban horrorizados, pero decidieron mantener en secreto las habilidades de su hija, esperando que fuera solo una fase extraña que eventualmente pasaría. No pasó. Las visiones se hicieron más frecuentes y más precisas. Yaretsi predijo la muerte de doña Esperanza por fiebre amarilla, la de 3 mineros en un derrumbe, y la del hijo del alcalde en un tiroteo con bandoleros. Cada predicción se cumplía exactamente como ella la había descrito, usualmente dentro de una semana de haber tenido la visión. Lo que hacía estas predicciones aún más perturbadoras era la manera en que llegaban a Yaretsi. No eran sueños confusos o premoniciones vagas. Eran visiones detalladas y cinematográficas que la golpeaban como rayos, dejándola inconsciente durante varios minutos mientras experimentaba la muerte de la persona, como si fuera su propia muerte. Cuando despertaba de estas visiones, podía describir no solo cómo moriría la persona, sino también qué estaría pensando en sus últimos momentos, qué dirían sus últimas palabras, e incluso detalles sobre el lugar donde sería encontrado el cuerpo. Durante años, los padres de Yaretsi lograron mantener en secreto sus habilidades, pero mantener un secreto así en un pueblo pequeño era prácticamente imposible. La primera vez que alguien más se enteró fue cuando Yaretsi, a los 12 años, se acercó corriendo a su vecina, doña Luisa, y le gritó: «No deje que su esposo vaya a la mina mañana. Veo fuego y humo. Veo su cuerpo aplastado por vigas que se caen». Doña Luisa se rió nerviosamente y le dijo que no dijera tonterías, pero esa noche no pudo dormir pensando en las palabras de la niña. Al día siguiente, cuando su esposo se preparaba para ir a trabajar, le suplicó que se quedara en casa fingiendo que ella se sentía enferma y necesitaba cuidados. Su esposo, a regañadientes,
se quedó en casa. Esa tarde, un incendio en la mina mató a 5 trabajadores, incluyendo al hombre que había tomado el turno del esposo de doña Luisa. La noticia de que Yaretsi había salvado una vida con sus visiones se extendió por el pueblo como pólvora. Algunos la veían como una profeta enviada por Dios para proteger a la comunidad. Otros la consideraban una bruja que de alguna manera causaba las muertes que predecía. La reacción del pueblo se dividió en 2 bandos igualmente peligrosos para Yaretsi. Los creyentes comenzaron a acosarla constantemente, pidiéndole que tuviera visiones sobre sus familiares para saber si estaban en peligro. Los escépticos la acusaban de inventar historias para ganar atención y de ser una influencia negativa en la moral del pueblo. Pero el peor grupo fueron los supersticiosos, liderados por el nuevo padre del pueblo, Padre Miguel Sandoval, un hombre fanáticamente religioso que había llegado de Ciudad de México con ideas extremas sobre la brujería y las fuerzas demoníacas. Este grupo estaba convencido de que Yaretsi era un instrumento del diablo. Las visiones de muerte no vienen de Dios, declaró Padre Miguel durante uno de sus sermones dominicales. Dios trae vida y esperanza. Solo Satanás se deleita en la muerte y el sufrimiento. Sus sermones comenzaron a influir poderosamente en la opinión pública del pueblo. Gradualmente, más y más personas comenzaron a ver a Yaretsi no como una profeta o incluso como una embustera, sino como una amenaza espiritual activa. La situación se volvió insostenible cuando Yaretsi cumplió 18 años y tuvo la visión más devastadora de su vida. En esta visión, vio la muerte de 15 personas del pueblo en un solo evento catastrófico, el colapso completo de la mina principal durante la temporada de lluvias. Pudo ver con precisión horrorosa cómo las vigas de soporte cederían bajo el peso del agua filtrada, cómo los trabajadores quedarían atrapados sin escape, y cómo las familias esperarían inútilmente en la entrada de la mina mientras los cuerpos eran recuperados uno por uno. Aterrorizada por la magnitud de la tragedia que había visto, Yaretsi corrió inmediatamente al ayuntamiento para advertir al alcalde. «Don Fernando», le suplicó al alcalde con lágrimas corriendo por su rostro, «tiene que cerrar la mina durante las lluvias. He visto algo terrible que va a pasar». Don Fernando Morales era un hombre práctico que había conocido a Yaretsi desde que era niña. Aunque no creía completamente en sus visiones, había visto suficientes de sus predicciones hacerse realidad como para tomarla en serio. «¿Qué viste exactamente?», preguntó. Yaretsi le describió la visión en detalles precisos. La fecha exacta del colapso, el 23 de julio durante la primera tormenta fuerte de la temporada. Los nombres de las 15 víctimas, e incluso el orden en que serían encontrados los cuerpos. Don Fernando se encontró en una posición imposible. Por un lado, cerrar la mina durante la temporada de lluvias costaría al pueblo miles de pesos en ingresos perdidos. Por otro lado, si Yaretsi tenía razón y él no hacía nada, 15 hombres morirían. Decidió buscar consejo del Padre Miguel. Este fue el error más grande de su vida. Padre Miguel no solo se negó a considerar la validez de la visión de Yaretsi, sino que la interpretó como una amenaza directa al bienestar espiritual del pueblo. «Esta mujer está canalizando fuerzas demoníacas», declaró con autoridad religiosa. «Sus visiones no son advertencias divinas, son maldiciones que ella misma está creando». «¿Pero qué si tiene razón?», preguntó don Fernando. «¿Qué si realmente va a pasar? Entonces será porque ella lo está causando con sus poderes malignos», respondió Padre Miguel sin dudarlo. «La única manera de salvar al pueblo es eliminar la fuente de estas maldiciones». «¿Qué está sugiriendo?». «Que Yaretsi debe ser permanentemente removida de nuestra comunidad antes de que sus poderes demoníacos destruyan a más familias». Don Fernando se sintió incómodo con la dirección que estaba tomando la conversación, pero Padre Miguel tenía una influencia espiritual poderosa sobre él y sobre todo el pueblo. «¿Cómo propone que la removamos?». «Eso depende de qué tan comprometido esté usted con la salvación de las almas de este pueblo», respondió Padre Miguel, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Durante las siguientes semanas,
Padre Miguel comenzó una campaña sistemática de demonización contra Yaretsi. Sus sermones se volvieron cada vez más virulentos, describiendo en detalles gráficos los peligros espirituales que representaba para la comunidad. Esta mujer ha traído solo muerte y desgracia a nuestro pueblo, predicaba desde el púlpito. Desde que comenzaron sus visiones, hemos perdido más vidas que en los 10 años anteriores combinados. Era una lógica retorcida pero efectiva. Era cierto que las muertes que Yaretsi predecía habían ocurrido después de que comenzara a tener visiones, y para mentes supersticiosas, era fácil confundir correlación con causación. ¿Acaso es coincidencia que las tragedias aumentaran exactamente cuando esta mujer comenzó a proclamar sus poderes sobrenaturales? Continuaba Padre Miguel. ¿O será que sus visiones no son predicciones, sino maldiciones que ella misma está lanzando? Gradualmente, la opinión pública del pueblo se volvió completamente contra Yaretsi. Familias que la habían conocido desde la infancia comenzaron a cruzar la calle para evitarla. Comerciantes se negaban a venderle productos básicos. Niños le gritaban bruja y le tiraban piedras cuando caminaba por la plaza. La presión social se volvió tan intensa que los propios padres de Yaretsi comenzaron a dudar de su hija. ¿Es posible que estés causando estas muertes sin darte cuenta?, le preguntó su madre una noche con lágrimas en los ojos. «Mamá», protestó Yaretsi con horror, «yo solo veo lo que va a pasar, no lo causo». «Pero, mijita, tienes que admitir que es muy extraño que tantas tragedias hayan comenzado exactamente cuando empezaste a tener estas visiones». Incluso su propia familia estaba empezando a creer las acusaciones de Padre Miguel. La crisis llegó a su punto máximo el 20 de julio de 1882, 3 días antes de la fecha que Yaretsi había predicho para el colapso de la mina. Esa mañana, don Fernando tomó la decisión que sellaría el destino de Yaretsi. En lugar de cerrar la mina para proteger a los trabajadores, decidió seguir el consejo de Padre Miguel y eliminar la fuente de las maldiciones. Una turba de hombres del pueblo, liderada por Padre Miguel y bendecida por don Fernando, marchó hacia la casa de la familia de Yaretsi al amanecer. «Yaretsi», gritó Padre Miguel desde afuera de la casa, «sal inmediatamente, el pueblo ha decidido tu destino». Yaretsi se asomó por la ventana y vio a más de 30 hombres armados con palos, machetes y rifles. Sus propios padres estaban parados en la puerta, pero no para defenderla, sino para entregarla. «Lo siento, mijita», le dijo su padre con voz quebrada, «pero el pueblo ha decidido que es lo mejor para todos». «¿Papá?». Yaretsi no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Tú también crees que yo soy una bruja?». «No sé qué creer», admitió don Salvador, «pero sé que desde que empezaste a tener estas visiones, nuestro pueblo ha conocido solo tristeza y muerte». «Pero yo no causo las muertes, solo las veo antes de que pasen». «Da igual», intervino Padre Miguel, «las fuerzas que canalizas son demoníacas, sin importar si crees que las controlas o no». «¿Qué van a hacer conmigo?», preguntó Yaretsi, aunque por la expresión en los rostros de los hombres ya sospechaba la respuesta. «El pueblo ha decidido que debes ser permanentemente removida de nuestra comunidad», declaró Padre Miguel con solemnidad falsa, «para proteger las almas de todos nosotros. Van a exiliarme». «Algo así», respondió Padre Miguel con una sonrisa cruel. Lo que siguió fue el juicio más injusto en la historia de San Bartolo. Sin abogado, sin oportunidad de defenderse apropiadamente, y con un jurado compuesto enteramente por hombres que ya habían decidido su culpabilidad antes de que comenzara el proceso, Yaretsi fue declarada formalmente bruja y agente del demonio. La sentencia fue muerte, pero no una muerte ordinaria. Para asegurar que los poderes demoníacos de esta mujer no puedan continuar afectando a nuestro pueblo después de su muerte, declaró Padre Miguel, debe ser enterrada viva para que su alma permanezca atrapada en su cuerpo y no pueda escapar para atormentar a los vivos. Era una perversión grotesca de la teología católica, pero en un pueblo sumido en histeria supersticiosa, las palabras de Padre Miguel fueron aceptadas como sabiduría divina. La ejecución se programó para el 22 de julio,
un día antes de la fecha que Yaretsi había predicho para el colapso de la mina. Si esta historia está llegando a tu corazón como está llegando al mío, y sientes que mereces escuchar más historias que te recuerden lo valiosa que eres, presiona ese botón negro de suscribirse, porque este canal está dedicado a todas las mujeres que, como Yaretsi, han sido castigadas por tener dones que otros no entienden. Ahora sí, descubramos qué pasó durante esas horas terribles bajo tierra. La mañana del 22 de julio amaneció clara y despejada, sin una sola nube en el cielo que pudiera sugerir la tormenta que Yaretsi había visto en su visión. Para los habitantes de San Bartolo, esto era una confirmación más de que sus predicciones eran falsas. ¿Ves?, le dijo Padre Miguel a don Fernando mientras supervisaban la construcción del ataúd especial que habían encargado para Yaretsi. Ni siquiera puede predecir el clima correctamente. Todo es una farsa demoníaca. El ataúd había sido diseñado específicamente para el entierro en vida. Era más grande que un ataúd normal para permitir algo de movimiento. Tenía pequeños agujeros para aire que se suponía que darían a Yaretsi algunas horas de respiración antes de que finalmente se asfixiara, y había sido reforzado con hierro para que no pudiera ser abierto desde adentro. A las 2 de la tarde, una procesión funeraria falsa comenzó desde el centro del pueblo hasta el cementerio en las afueras. Yaretsi caminaba en el centro, rodeada por guardias armados, mientras Padre Miguel cantaba himnos religiosos y los habitantes del pueblo seguían la procesión como si fuera un funeral real. Lo más devastador para Yaretsi no era el miedo a la muerte, sino ver cómo personas que la habían conocido y querido durante toda su vida, ahora la miraban con odio y asco. Su hermana menor, Esperanza, lloraba desesperadamente, pero no se atrevía a acercarse por miedo a ser asociada con una bruja. Cuando llegaron al cementerio, el hoyo ya había sido cavado. Era profundo, aproximadamente 2 metros, lo suficiente para asegurar que incluso si Yaretsi lograba escapar del ataúd, no podría salir de la tumba. ¿Tienes algunas últimas palabras?, preguntó Padre Miguel con falsa ceremonia. Yaretsi miró a toda la gente del pueblo que había venido a presenciar su entierro en vida. Eran caras que había conocido desde la infancia, personas con las que había jugado, comido, reído y llorado. En 3 días, dijo con voz clara y fuerte que se escuchó por todo el cementerio, la mina va a colapsar exactamente como lo vi en mi visión. 15 hombres van a morir. Cuando eso pase, espero que se acuerden de este momento y entiendan que sus muertes podrían haber sido evitadas. Un murmullo incómodo se extendió por la multitud. Varios hombres bajaron la mirada. ¡Suficiente!, rugió Padre Miguel. Incluso en su último momento, esta mujer trata de sembrar miedo y superstición. Procedan con la sentencia. Los guardias obligaron a Yaretsi a meterse en el ataúd. A pesar de su terror, se las arregló para mantener su dignidad, acostándose en el interior sin resistencia física. Lo último que vio antes de que cerraran la tapa fue el rostro de su hermana Esperanza, que lloraba tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. «Te amo, Esperanza», susurró. «Cuídate». Luego la tapa se cerró con un sonido final que resonó como una sentencia de muerte. Los siguientes sonidos fueron aún más aterradores: el martillo clavando la tapa cerrada, las cuerdas siendo atadas alrededor del ataúd para reforzarlo, y finalmente, el sonido sordo de la tierra comenzando a caer sobre la madera. Dentro del ataúd, Yaretsi luchó contra el pánico que amenazaba con volverla loca. El espacio era claustrofóbico, apenas lo suficientemente largo para que estuviera acostada con las piernas ligeramente dobladas. El aire ya se sentía viciado, y podía escuchar su propia respiración acelerada, consumiendo el oxígeno limitado. Los agujeros de aire proporcionaban un poco de alivio, pero también permitían que entrara tierra, que gradualmente comenzó a acumularse en pequeños montículos dentro del ataúd. Durante las primeras horas, Yaretsi mantuvo la esperanza de que alguien vendría a rescatarla. Tal vez su hermana convencería a sus padres. Tal vez don Fernando reconsideraría la sentencia.
Tal vez algunos de los hombres del pueblo que secretamente dudaban de las acusaciones organizarían un rescate. Pero las horas pasaron sin ninguna señal de salvación. La experiencia de estar enterrada viva era peor de lo que había imaginado. No era solo el terror de la muerte lenta por asfixia, era la opresión psicológica de estar completamente inmovilizada en un espacio más pequeño que una cama, rodeada por toneladas de tierra, sin posibilidad de escape. Durante la segunda noche, Yaretsi comenzó a experimentar alucinaciones debido a la falta de oxígeno. Veía luces extrañas a través de los agujeros de aire, escuchaba voces que sabía que no podían ser reales, y sentía como si el ataúd se estuviera moviendo. Fue durante una de estas alucinaciones que tuvo la visión más extraordinaria de su vida. No era como sus visiones usuales de muerte y tragedia. Esta era diferente, luminosa, esperanzadora, y llena de una presencia que irradiaba paz y poder. En la visión, vio a un hombre apache de aproximadamente 40 años con rasgos que parecían estar tallados en piedra por el viento del desierto. Sus ojos eran de un color marrón tan profundo que parecían negros, y había algo en ellos que sugería una sabiduría que trascendía la experiencia humana normal. Estaba parado junto a su tumba bajo la luz de la luna, pero no como los demás habitantes del pueblo habían estado, con curiosidad morbosa o satisfacción cruel. Estaba allí con propósito, como si hubiera venido específicamente a buscarla. Yaretsi, dijo en la visión, y su voz tenía una calidad que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Tu tiempo bajo tierra casi ha terminado. ¿Quién eres?, preguntó ella en la visión. Soy Nantan, respondió, y he venido a liberarte de esta tumba porque el mundo necesita tu don. ¿Mi don? Todo el mundo dice que es una maldición, solo porque no entienden que ver la muerte es el primer paso para preservar la vida, explicó Nantan. Has estado usando tu habilidad de manera defensiva, tratando de advertir sobre tragedias. Yo te voy a enseñar a usarla de manera activa, para cambiar los destinos antes de que se fijen. ¿Es eso posible? Para alguien con tu poder, combinado con mis conocimientos, todo es posible. La visión se desvaneció, dejando a Yaretsi confundida, pero por primera vez desde que había sido enterrada, esperanzada. ¿Era solo una alucinación causada por la falta de oxígeno? ¿O había realmente alguien que vendría a rescatarla? La respuesta llegó en la tercera noche. Yaretsi estaba en un estado semiconsciente, drifting dentro y fuera de las alucinaciones, cuando escuchó un sonido que inicialmente pensó que era parte de otro sueño, alguien cavando arriba de ella. Pero a medida que el sonido continuó y se hizo más fuerte, se dio cuenta de que era real. Alguien estaba efectivamente cavando hacia su ataúd. Su primera reacción fue de terror. ¿Habían venido a asegurar que estuviera realmente muerta? O tal vez a sacar su cuerpo para algún ritual adicional. Pero cuando finalmente escuchó que alguien estaba trabajando en la tapa del ataúd, removiendo los clavos y las cuerdas, se atrevió a esperar que fuera un rescate real. La tapa se abrió con un crujido de madera, y Yaretsi vio las estrellas por primera vez en 3 días. El aire fresco que entró en el ataúd fue como un regalo del cielo. Una figura se inclinó sobre la abertura, bloqueando parcialmente la luz de la luna. Cuando sus ojos se ajustaron, Yaretsi se dio cuenta de que era exactamente el hombre que había visto en su visión, el apache que se había identificado como Nantan. ¿Puedes moverte?, preguntó con voz gentil pero urgente. Yaretsi trató de incorporarse, pero descubrió que sus músculos, después de 3 días inmóviles en un espacio confinado, apenas respondían. Nantan se metió parcialmente en el hoyo y la ayudó a salir del ataúd con cuidado pero eficiencia. Cuando finalmente estuvo de pie en la superficie, Yaretsi casi se desmayó. Sus piernas no la sostenían, su visión estaba borrosa, y se sentía como si hubiera estado enferma durante semanas. ¿Cómo supiste dónde encontrarme?, preguntó con voz ronca. Porque yo también tengo visiones, respondió Nantan mientras la ayudaba a caminar lejos del cementerio. Y en mis visiones, vi a una mujer con un don extraordinario que estaba siendo destruida por la ignorancia de su propio pueblo. ¿Eres real o todavía estoy alucinando?,
Nantán sonrió por primera vez. Soy tan real como tu don, y ambos estamos aquí por una razón. Durante las siguientes horas, mientras se alejaban del pueblo bajo la cobertura de la oscuridad, Nantán le explicó a Yaretsi quién era y por qué había venido a rescatarla. Nantán era lo que su pueblo llamaba un visionario espiritual, un chamán con la habilidad de ver no solo eventos futuros, sino también las corrientes espirituales que conectaban a todas las cosas vivas. Había tenido visiones sobre Yaretsi durante meses, viendo cómo su don estaba siendo malinterpretado y desperdiciado. Tu pueblo te ve como una portadora de muerte, explicó mientras caminaban hacia las montañas. Pero en realidad eres una guardiana de vida. Tu habilidad para ver las muertes antes de que ocurran es un regalo que se supone que debe usarse para prevenirlas. Pero yo he tratado de advertir a la gente. Nadie me escucha, porque estás aproximando el problema de manera incorrecta, dijo Nantán. Advertir sobre la muerte causa miedo y pánico. Lo que necesitas aprender es cómo cambiar los eventos sin que la gente se dé cuenta de que los estás cambiando. ¿Cómo? Influenciando sutilmente las decisiones que llevan a las tragedias. En lugar de decir, tu esposo va a morir en la mina mañana, podrías hacer que él decida no ir a trabajar sin que sepa por qué. Era un concepto completamente nuevo para Yaretsi. Nunca había considerado que pudiera influir en los eventos que veía en sus visiones. ¿Es eso realmente posible? Con el entrenamiento correcto, sí. Pero primero necesitas entender algo importante sobre lo que pasó en tu pueblo. ¿Qué? Tu visión sobre el colapso de la mina era completamente exacta. Va a pasar mañana, exactamente como lo viste. Yaretsi se detuvo abruptamente. Mañana. Pero entonces necesito regresar para advertir. No, la interrumpió Nantán firmemente. Si regresas ahora te matarán antes de que puedas salvar a nadie. Y además, hay una manera mejor. ¿Cuál? Vamos a salvar a esos hombres sin que sepan que los estamos salvando, y sin que tu pueblo sepa que has regresado de entre los muertos. ¿Tú qué habrías hecho en el lugar de Yaretsi? ¿Habrías regresado inmediatamente para advertir sobre la tragedia? ¿O habrías confiado en los métodos misteriosos de Nantán? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otra mujer que esté pasando por algo similar. El plan de Nantán era más sofisticado de lo que Yaretsi había imaginado. En lugar de intervención directa, usarían una combinación de manipulación psicológica sutil y eventos aparentemente naturales para asegurar que los 15 hombres destinados a morir no estuvieran en la mina cuando colapsara. La clave, explicó Nantán mientras preparaban su intervención desde una cueva en las montañas que overlook del pueblo, es crear razones para que cada hombre decida por sí mismo no ir a trabajar mañana. ¿Cómo podemos hacer eso? Usando una combinación de mis habilidades espirituales y tu conocimiento específico de cada persona destinada a morir. Nantán tenía habilidades que Yaretsi no había imaginado posibles. Podía proyectar sueños específicos en las mentes de personas dormidas, influir en las emociones de maneras sutiles e incluso crear pequeñas coincidencias que parecían completamente naturales, pero que llevaban a las decisiones que él quería. Por ejemplo, explicó, tú sabes que José Hernández es uno de los hombres destinados a morir mañana. También sabes que es muy supersticioso y que su esposa está embarazada. Si él tiene un sueño muy vívido esta noche sobre algo malo pasándole a su familia si va a trabajar mañana, ¿crees que iría de todas maneras? No, admitió Yaretsi. José probablemente se quedaría en casa con cualquier excusa que pudiera inventar. Exactamente. Y si su esposa despierta sintiéndose náuseas y pidiéndole que se quede para cuidarla, tendría una razón perfecta para faltar al trabajo sin parecer cobarde frente a sus compañeros. Era un enfoque completamente diferente al que Yaretsi había intentado antes. En lugar de advertir directamente sobre el peligro, estaban creando circunstancias que llevarían a las decisiones correctas de manera natural. Durante esa noche, Nantán trabajó meticulosamente en cada uno de los 15 hombres destinados a morir. Usó una combinación de proyección de sueños, influencia emocional sutil y pequeñas manipulaciones del ambiente físico para crear las condiciones perfectas para que cada hombre decidiera no ir a trabajar. Yaretsi,
Observaba fascinada mientras Nantán entraba en trances profundos, su conciencia aparentemente viajando a través del pueblo para tocar las mentes de cada víctima potencial. Pablo Morales, murmuró Nantán durante uno de sus trances. Mañana vas a despertar con un dolor de cabeza terrible que te va a hacer imposible trabajar. Y María, su esposa, va a insistir en que se quede en casa para cuidar a su hijo enfermo. ¿Estás realmente creando dolor de cabeza en Pablo?, preguntó Yaretsi. No exactamente, respondió Nantán sin romper su concentración. Estoy amplificando una molestia menor que ya tenía y sugiriendo a su mente subconsciente que la interprete como algo más serio. Era una manipulación sutil pero efectiva. Pablo despertaría genuinamente sintiéndose mal. Su esposa genuinamente se preocuparía por su bienestar, y la decisión de quedarse en casa sería completamente suya. Nantán aplicó técnicas similares con cada uno de los otros 14 hombres. Roberto García despertaría con una corazonada inexplicable de que necesitaba verificar su ganado en el rancho familiar antes de ir a trabajar. Fernando López tendría un sueño tan vívido sobre su padre muerto pidiéndole que visitara su tumba que no podría concentrarse en nada más. Diego Ramírez se despertaría con una inspiración súbita para proponer matrimonio a su novia, algo que había estado posponiendo durante meses. Cada intervención estaba cuidadosamente diseñada para trabajar con la personalidad y las circunstancias específicas de cada hombre, haciendo que la decisión de no ir a trabajar se sintiera completamente natural y automotivada. Mientras Nantán trabajaba, Yaretsi experimentó una revelación profunda sobre la naturaleza de su propio don. ¿Por qué mis visiones siempre han sido sobre muerte?, le preguntó durante una pausa. Porque la muerte es el evento más poderoso en la experiencia humana, explicó Nantán. Es el momento cuando el espíritu se separa del cuerpo y todas las posibilidades futuras se colapsan en una realidad final. Tu don te permite ver estos momentos de colapso antes de que sucedan. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo esta habilidad? Porque tienes un espíritu que está naturalmente sintonizado con las transiciones entre vida y muerte. Es muy raro y muy poderoso. ¿Y tú? ¿Cómo desarrollaste tus habilidades? Nantán le contó sobre su propia historia. Había nacido en una tribu apache tradicional, pero desde niño había mostrado habilidades espirituales que incluso los chamanes más experimentados no podían explicar completamente. Cuando tenía 12 años, relató, comencé a tener visiones sobre el futuro de mi tribu. Vi cómo las guerras con los colonos blancos eventualmente llevarían a la destrucción de nuestro modo de vida tradicional. ¿Y qué hiciste? Traté de advertir a mi pueblo, igual que tú trataste de advertir al tuyo. El resultado fue similar. Me acusaron de traer mala suerte y fui exiliado. ¿Cómo aprendiste a usar tus habilidades de manera diferente? Durante años de soledad en el desierto, experimentando con diferentes maneras de influir en los eventos que veía en mis visiones. Aprendí que la intervención directa casi nunca funciona, pero la influencia sutil casi siempre es efectiva. Era reconfortante para Yaretsi saber que no era la única persona que había sido rechazada por su propio pueblo debido a habilidades que no podía controlar. ¿Y ahora qué hacemos después de salvar a los mineros?, preguntó. Construimos una nueva vida juntos, respondió Nantán con una sonrisa. Una vida donde nuestros dones sean usados para ayudar a otros en lugar de ser temidos. ¿Cómo? Hay muchas personas como nosotros, Yaretsi. Personas con habilidades especiales que han sido rechazadas por sociedades que no las entienden. Podemos crear una comunidad donde estas personas puedan vivir y usar sus dones sin miedo. Era una visión hermosa. Pero Yaretsi aún tenía dudas. ¿Y si el plan para salvar a los mineros no funciona? ¿Y si a pesar de todo lo que estamos haciendo, algunos de ellos mueren de todas maneras? Entonces habremos aprendido algo importante sobre los límites de nuestras habilidades, respondió Nantán con calma. Pero creo que va a funcionar. Puedo sentir los cambios energéticos que estamos creando. El día siguiente, 23 de julio de 1882, amaneció exactamente como Yaretsi había visto en su visión original.
con nubes oscuras acumulándose en el horizonte, prometiendo la tormenta que causaría la infiltración de agua que llevaría al colapso de la mina. Desde su posición en las montañas, Yaretsi y Nantan observaron el pueblo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Los resultados de su trabajo nocturno comenzaron a manifestarse inmediatamente. José Hernández, quien normalmente habría salido de casa a las 5 de la mañana para llegar a la mina temprano, se quedó en cama quejándose de preocupaciones inexplicables sobre su esposa embarazada. Pablo Morales se despertó con un dolor de cabeza tan intenso que su esposa insistió en que se quedara en casa. Roberto García salió temprano, pero hacia el rancho familiar en lugar de hacia la mina, convencido de que había algo urgente que necesitaba verificar con su ganado. Uno por uno, todos los hombres que Yaretsi había visto morir en su visión original encontraron razones para no ir a trabajar esa mañana. Algunas de las razones eran médicas, otras emocionales, otras simplemente corazonadas inexplicables, que no podían ignorar. A las 10 de la mañana, solo había 5 trabajadores en la mina en lugar de los 20 usuales. ¿Crees que hicimos suficiente?, preguntó Yaretsi nerviosamente. Los 5 hombres que están en la mina no estaban destinados a morir según tu visión original, respondió Nantan, pero vamos a mantenerlos bajo observación de todas maneras. A las 2 de la tarde, la tormenta que Yaretsi había visto en su visión llegó con furia completa. La lluvia caía en torrentes, y el sonido del agua corriendo por las montañas era ensordecedor. A las 3:47 de la tarde, exactamente como Yaretsi había visto, la mina colapsó. El sonido fue como un terremoto, un rugido profundo seguido por el crujido de maderas rompiéndose y el estruendo de toneladas de roca cayendo. Desde el pueblo se escucharon gritos de alarma y el sonido de campanas tocando la alarma de emergencia. Los 5 hombres que estaban adentro, susurró Yaretsi con terror. Están bien, dijo Nantan con confianza. Puedo sentir sus energías vitales. Están atrapados, pero vivos. Durante las siguientes horas, los esfuerzos de rescate se organizaron rápidamente. Para el anochecer, los 5 mineros habían sido rescatados con heridas menores pero vivos. 0 muertes. Yaretsi había visto una tragedia que habría matado a 15 hombres, y con la ayuda de Nantan, habían logrado que ninguno muriera. ¿Cómo es posible que hayamos cambiado completamente el futuro?, preguntó Yaretsi, aún sin poder creer lo que habían logrado. Porque el futuro no está fijo, explicó Nantan. Tu visión original mostró lo que habría pasado si nadie hubiera intervenido. Pero una vez que introduces nuevas variables, como hacer que ciertas personas tomen decisiones diferentes, toda la línea temporal cambia. ¿Significa eso que todas mis otras visiones podrían haberse cambiado también? Probablemente sí, pero no sabías cómo influir en los eventos. Entonces se cumplieron como las viste. Era una realización que cambió completamente la manera en que Yaretsi entendía su don. No era una maldición que la condenaba a ver tragedias inevitables. Era una herramienta que podía usarse para prevenir exactamente esas tragedias. Esa noche, mientras el pueblo de San Bartolo celebraba el milagro de que la mina hubiera colapsado cuando casi no había trabajadores adentro, Yaretsi y Nantan celebraban su propio milagro. Habían salvado 15 vidas sin que nadie supiera que habían estado en peligro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Yaretsi. Ahora comenzamos la parte más importante de nuestro trabajo juntos, respondió Nantan. Creamos un lugar donde personas como nosotros puedan vivir y usar sus dones sin miedo. Durante los meses siguientes, Nantan y Yaretsi viajaron por todo el suroeste, buscando a otras personas con habilidades especiales que habían sido rechazadas por sus comunidades. Encontraron a una mujer mexicana que podía curar enfermedades con el toque de sus manos, pero había sido acusada de brujería por su pueblo. Un hombre apache que podía comunicarse con animales, pero había sido exiliado por violar tabúes tribales. Una mujer navajo que podía ver el pasado de las personas tocando objetos que les habían pertenecido.
Gradualmente, construyeron una comunidad secreta en un valle oculto entre las montañas, donde estas personas podían vivir libremente y desarrollar sus habilidades sin persecución. Pero lo más extraordinario fue lo que pasó con las propias habilidades de Yaretsi bajo la tutela de Nantan. Con práctica constante, aprendió no solo a ver muerte futura, sino también a ver vida futura. Matrimonios felices, nacimientos exitosos, reconciliaciones familiares y otros eventos positivos que podía ayudar a promover. También desarrolló la habilidad de entrar en las visiones de manera más controlada, explorando diferentes posibilidades futuras y eligiendo las líneas temporales más beneficiosas para manifestar. Tu don original era como un río salvaje, le explicó Nantan durante una de sus sesiones de entrenamiento. Poderoso pero destructivo. Lo que estamos haciendo es enseñarte a canalizar ese río en maneras que nutran la vida en lugar de destruirla. 5 años después de su muerte en San Bartolo, Yaretsi se había convertido en una de las visionarias más poderosas y respetadas del suroeste. Su reputación se extendía desde California hasta Texas, pero siempre trabajaba en secreto, salvando vidas y previniendo tragedias sin que las víctimas potenciales supieran que habían estado en peligro. Su relación con Nantan había evolucionado de gratitud a amistad profunda, y eventualmente a un amor que trascendía las barreras culturales. Se casaron según tradiciones tanto apaches como mexicanas, en una ceremonia que simbolizó la fusión de 2 mundos espirituales. Pero quizás lo más satisfactorio para Yaretsi fue lo que pasó cuando decidió regresar secretamente a San Bartolo para verificar las consecuencias de su muerte. Descubrió que el pueblo había prosperado después de su ejecución. Sin la ansiedad constante de las predicciones de muerte, la gente había vuelto a trabajar y vivir normalmente. Irónicamente, al eliminar a la supuesta fuente de mala suerte, habían eliminado la atmósfera de miedo que realmente había estado afectando negativamente al pueblo. Su hermana Esperanza se había casado con un buen hombre y tenía 3 hijos saludables. Sus padres habían envejecido considerablemente, obviamente cargando con la culpa de haber permitido la ejecución de su propia hija. Padre Miguel, sorprendentemente, había sido transferido a otro pueblo después de que algunos miembros influyentes de la congregación comenzaran a cuestionar sus métodos extremos. Yaretsi no se reveló a su familia durante esa visita. Había encontrado una nueva vida y una nueva familia, y no quería alterar la paz que finalmente había llegado a San Bartolo. Pero sí se las arregló para dejar señales sutiles de que estaba viva y bien. Flores frescas en la tumba que supuestamente contenía su cuerpo, pequeños regalos anónimos para Esperanza, y protección discreta para su familia contra las dificultades que vio en sus visiones futuras. Si tú también has sentido que tu diferencia es una maldición en lugar de un don, quiero que sepas que no estás sola. Comparte en los comentarios cómo lograste transformar lo que otros veían como una debilidad en tu mayor fortaleza, porque tu consejo puede ser la luz que otra persona necesita. Los últimos años de la vida de Yaretsi fueron los más plenos y satisfactorios. Ella y Nantan habían construido no solo una comunidad, sino un movimiento secreto de personas con habilidades especiales que trabajaban juntas para hacer del mundo un lugar mejor. Entrenó a docenas de jóvenes visionarios, enseñándoles cómo usar sus dones de manera constructiva en lugar de destructiva. Desarrolló técnicas de sanación emocional que ayudaron a cientos de personas a superar traumas y encontrar su propósito en la vida. Pero su logro más extraordinario fue la red de prevención de tragedias que estableció por todo el suroeste. Era un sistema sofisticado donde visionarios trabajaban en equipo para identificar desastres futuros y coordinar intervenciones sutiles para prevenirlos. Durante las 2 décadas de operación de esta red, se previnieron miles de muertes, se evitaron docenas de desastres naturales menores y se resolvieron pacíficamente conflictos que habrían resultado en guerras locales. Todo esto se logró sin que la población general supiera que estaban siendo protegidos por una organización secreta de personas con habilidades sobrenaturales.
Cuando Yaretsi finalmente murió a los 68 años, lo hizo rodeada de la familia espiritual que había construido con Nantan. No murió de enfermedad o accidente, sino simplemente porque había completado su propósito en la vida y estaba lista para la siguiente fase de existencia. Sus últimas palabras fueron dirigidas a los jóvenes visionarios que había entrenado. Recuerden, susurró con una sonrisa peaceful, lo que otros ven como una maldición, ustedes pueden transformar en la bendición más grande del mundo. Nunca permitan que el miedo de otros los haga temer su propio poder. Su funeral fue atendido por más de 300 personas, apaches, mexicanos, navajos y representantes de docenas de tribus y comunidades que habían sido tocadas por su trabajo. Pero el homenaje más significativo no fueron los discursos o las ceremonias. Fue el anuncio que hizo Nantan durante el servicio. Mi esposa me enseñó que la muerte no es el fin de nada, dijo con voz quebrada por la emoción pero fuerte con convicción. Es simplemente otra transformación, y aquellos que aprenden a trabajar con la muerte en vida, continúan trabajando con la vida después de la muerte. En los años que siguieron a su muerte, extraños eventos comenzaron a ocurrir en la región, que solo podían explicarse como la influencia continua de Yaretsi. Personas que estaban en peligro mortal repentinamente tenían corazonadas que los salvaban. Familias al borde de la tragedia recibían ayuda anónima en el momento exacto que la necesitaban. Y aquellos que tenían habilidades especiales pero las temían, comenzaron a tener sueños donde una mujer gentil les enseñaba cómo usar sus dones de manera positiva. La tumba de Yaretsi se convirtió en un lugar de peregrinaje para personas que se sentían diferentes, malditas o rechazadas por sus comunidades. Y según cuentan los visitantes, cuando alguien viene a esa tumba sintiéndose desesperado por ser incomprendido, puede escuchar su voz susurrando en el viento. Tu diferencia no es una maldición, es el regalo más especial que puedes dar al mundo. La historia de la mujer que fue enterrada viva por traer mala suerte, pero que se convirtió en la protectora secreta de miles, se convirtió en leyenda. Pero a diferencia de muchas leyendas que se exageran con el tiempo, la historia de Yaretsi se volvía más poderosa porque las personas que conocían la verdad sabían que había vivido exactamente como se contaba. Una mujer que había sido vista como portadora de muerte se había transformado en guardiana de vida. Una víctima de superstición se había convertido en maestra de sabiduría espiritual. Y una persona enterrada viva por su propio pueblo había resucitado para proteger a miles de personas que nunca sabrían su nombre. En una época donde ser diferente era visto como peligroso, Yaretsi había demostrado que las diferencias más temidas a menudo contienen los poderes más necesarios para sanar el mundo. Si esta historia tocó algo profundo en ti, suscríbete para más historias de mujeres que transformaron su dolor en fortaleza. Y déjame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Yaretsi más se parece a tu propia vida? Tu experiencia es valiosa y puede inspirar a miles de mujeres. También, si tienes algún consejo para hacer este canal aún mejor, compártelo, porque tu opinión es fundamental para crear este contenido. Quiero aprender a mejorar con tus consejos.